El tema que vamos a abordar hoy es la ley de Dios en nuestros corazones. Estamos estudiando el tema de los salmos como parte de esas claves proféticas que nos ayudan a comprender qué es lo que Dios espera de nosotros hacia el final de la historia. Pero el hecho de que hablemos de los salmos no significa que nos concentramos solamente en esos pasajes. De hecho, hoy vamos a hablar de otros pasajes, pero que están escritos, si uno lo ve en su idioma original, estructura original, como salmos, como cantos, que esto es la parte interesante de las Sagradas Escrituras, que hay bastantes estructuras que es bonito conocer. Vamos a orar para entrar de lleno a nuestro tema, porque es un tema bastante amplio y que requiere de nuestra máxima atención. Bondadoso Padre, gracias por tu palabra. Hemos aprendido mucho esta semana, en lo que vamos de esta semana, y todavía nos falta muchísimo que aprender. Y durante este trimestre estamos creciendo intelectual y espiritualmente. Y rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y grabe en nuestros corazones tu carácter de amor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, pastor, recordando que ayer medio mencionaba el hecho de que los 144,000 que acompañan al Cordero tienen escrito el nombre del Padre y del Cordero en sus frentes. Hoy vamos a hablar un poquito más de ese tema. ¿Qué implicaciones tiene ese aspecto? Cuando nosotros pensamos en el nombre y luego pensamos en la gloria de Dios, hay que admitir que nuestra sociedad piensa en algo muy abstracto. No es que esté mal pensar en la gloria de Dios como algo enceguecedor, inaccesible, una luz, claro, está ahí, pero es más que una exhibición visible del poder de Dios. Cuando hablamos del nombre y la gloria de Dios, para comenzar con este tema, para luego llegar al tema de la ley, ¿qué estamos queriendo decir o qué quiere decirnos la Biblia, mejor dicho, con esos dos aspectos? Muy bien, realmente la palabra de Dios hace muy clara que la gloria de Dios está relacionado con lo que Él es. Con lo que Él es, no solo con lo que Él hace. Mientras usted hablaba, estaba pensando en un ejemplo probablemente extraño, pero lo pensé y lo voy a comentar. ¿Cuántas veces, por ejemplo, alguna joven ha visto un muchacho que tiene músculos, que tiene un cuerpo ahí bien fuerte, pero dice, pero como que no tiene mucha cabeza, como que no piensa mucho, no sé, Dios no solo es fuerza, no solo es alguien todopoderoso y que todo lo puede hacer. Él además exhibe rasgos en su carácter, poniendo palabras humanas para hablar de Dios, que Él sobrepasa infinitamente lo que podamos pensar de Él. Él es simplemente Dios y ya. Pero Él, hablando humanamente, exhibe rasgos que hacen posible que Dios sea Dios, y por eso es Dios, el creador de todo el universo. Una vez, un hombre que estaba muy estrechamente relacionado con Dios, Moisés, le pidió a Dios allá en el monte, ya que estamos hablando de monte Sión, Nuevo Testamento, el monte Sinaí en el Antiguo Testamento. Moisés pidió ver la gloria de Dios. Sorprendentemente, Dios no hizo pasar ahí truenos y crear mundos y explotar soles, sino que Él habló de su carácter. Y me gustaría que viéramos eso, pastor, porque creo que eso nos va a servir por lo que ya decíamos ayer sobre esas personas que están con Jesús, esos 144,000 que están con el Cordero en el monte Sión. Creo que esta descripción se encuentra ahí en Éxodo capítulo 34. En el 33 es esa petición osada de parte de Moisés, pero ojalá que quisiéramos realmente conocer el carácter de Dios como Moisés lo quiso para reflejarlo después. Y dice por acá, vamos a leer desde el verso 1 hasta el 7 del capítulo 34 de Éxodo lo siguiente. Y dijo Jehová a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como lo mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová.
Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y aquí, pastor, parece que le está cumpliendo o respondiendo a la oración de Moisés de presentarle su gloria. Totalmente, aquí lo que Dios hace es hablar, es revelar su carácter porque es bien interesante aquí, hermano Gerson, si uno une cómo habla de las 2 tablas de piedra. Recordemos que por la apostasía al pie de Sinaí, las primeras tablas Moisés las había arrojado en rechazo de lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, pero Dios dice: no, esta ley no puede ser puesta a un lado, como muchos piensan, hagamos a un lado la ley. Dios dice: no, voy a volver a escribir, a grabar, y se da en ese escenario que Moisés pide ver la gloria de Dios. El pueblo había estado a punto de ser abandonado por Dios, y Moisés intercede haciendo el papel de Jesús, que Él es el sumo sacerdote real que intercede por nosotros. Y entonces notemos cómo están conectados esos conceptos, tanto el día que Dios viene y le va a hablar acerca de la ley nuevamente y le va a dar la ley, también le va a mostrar cuál es su carácter, porque la ley y el carácter de Dios están relacionados. De hecho, su ley al final se resume en una sola palabra: amor. Amor. El resumirle la palabra amor no significa que ya no están los demás puntos, ¿verdad? No, porque yo no puedo decir, bueno, voy a ver de qué habla este libro, y veo el índice y ya sé de qué habla. No, el índice me da, por supuesto, una idea, pero los puntos hay que desarrollarlo igual. Amor es tan amplio, cuánta gente no usan en nombre del amor, se hacen cosas incorrectas. Entonces hay que entender verdaderamente lo que es el amor. Y por eso Dios proclama cuál es su carácter basado en el amor. Sé que en el comentario bíblico de Andrews, que ya ha llegado a nuestro país, hay una serie de podemos decir, resumen, cómo Dios reveló a Moisés, y esto que acabamos de leer lo resume en siete aspectos del carácter de Dios, porque uno puede ver ahí las características, pero bien interesante, ellos lo han agrupado. Dice, aquí hay 7 características, y me gustaría que pudiéramos leer esas 7 características. Vale la pena escuchar. Muy bien, dice así: en esta ocasión Dios reveló a Moisés 7 aspectos de su carácter. Primero, el Eterno es misericordioso y compasivo. Segundo, se acerca amorosa y comprensivamente a sus hijos y se interesa por sus luchas. Tercero, es piadoso, palabra que describe misericordia inmerecida. Cuarto, es longánime, tardo para la ira y paciente con ellos en sus errores. Quinto, abunda en Gesed, misericordia, bondad, y desborda en Emet, verdad y fidelidad. Sexto, su amor y fidelidad no conocen límites, mantiene su amor, Gesed, hasta 1000 generaciones después. Y 7, por último, es perdonador de Abón, que significa iniquidad o maldad, y Pesá, que es rebelión, transgresión y de pecado. Amén. Bueno, noten qué interesante estas características que podemos encontrar ahí, porque todas tienen que ver realmente con lo que Dios ha hecho para salvar al pecador. No vamos a entender realmente estas características si no comprendemos lo grave que es el pecado. Porque todo esto que Dios hace misericordioso, y se mencionan unas palabras hebreas que son muy, muy ricas en significado, que pareciera que hay una redundancia, pero cada palabra tiene un matiz diferente. Aún, por ejemplo, cuando dice perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, ahí está hablando de 3 palabras diferentes para pecado, que va desde el pecado que uno dice, bueno, aquí una debilidad me hizo cometer esto, a un pecado que ya es que alguien sabe muy bien lo que está haciendo y dice, pues yo aún así lo quiero hacer y punto. Y aunque Dios diga que no, ya es rebelión, el tipo de pecado más grave. Dice que aún para eso también Dios puede perdonar. Pero entonces lo que nosotros tenemos aquí realmente es
es el gran amor de Dios. Amén. Es el gran amor de Dios. Por eso no es de extrañar que en el Nuevo Testamento sucede algo en el libro de Apocalipsis similar a lo que sucede aquí en el Sinaí. Recordemos, Moisés recibe nuevamente las tablas de piedra donde están los mandamientos, recibe una revelación del carácter de Dios, y cuando vamos al Nuevo Testamento, ahí en Apocalipsis 14, de los fieles, los 144,000, dice que están en el monte Sión, y allí tienen escrito el nombre relacionado con el carácter, el nombre de Dios y del Hijo en sus frentes, que son similares porque tanto Jesús es Dios. Y dice que en ese mismo capítulo, Apocalipsis 14:12, que guardan los mandamientos de Dios. Así que algo bien interesante, hermano Gerson, es que tanto la ley como el amor de Dios o su carácter de amor están íntimamente relacionados. Comete un error una persona, una iglesia que diga que la ley de Dios y el amor son incompatibles, porque no, más bien son súper de lo más compatibles, porque su ley es un reflejo de su amor, y el que ama a Dios guardará su ley, y el que guarda su ley ama a Dios, como Jesús mismo lo dijo. Yo, dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. También dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, no temamos hablar de la ley de Dios como algo que refleja el carácter de Dios. Quizás ahí el problema que hemos tenido, pastor, es justamente que podemos cometer el otro error que cometieron los fariseos, que era despojar a la ley del amor de Dios y quedarnos solamente con la letra, que nos parece restrictiva si no se ve desde la perspectiva del amor, pero estos 144,000 al final reflejan el amor de Dios en sus vidas, y quizás, porque esta reflexión es más amplia, pero me gustaría que viéramos este aspecto, pastor. ¿Cómo podríamos relacionar todo esto que está sucediendo, que ya conectamos al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento en Apocalipsis, con la gran promesa de Dios del nuevo pacto, de finalmente Él escribir su ley en el corazón de aquellos que lo siguen? Porque es obvio que nosotros los seres humanos por nosotros mismos no podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, tenemos un tiempo ya limitado, pero es una buena pregunta. ¿Sabe que sí me gustaría ir a Hebreos 10 porque quiero mostrarles algo por ahora que vale la pena verlo? En Hebreos capítulo 10 está la promesa que usted menciona. De hecho, estaba escrito en Jeremías y aquí Pablo lo cita prácticamente textual. Y noten ustedes, Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17 es donde habla de ese nuevo pacto, y termina con la promesa, no me acordaré de sus pecados, pondré, pero vale la pena mejor escucharlo. Leamos Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17. Que dice así: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Muy bien, Dios promete hacer una obra que viene desde el interior, porque esa ley que recibió Moisés estaba externa y la podían ver, pero no hay nada mejor que tenerla adentro, escrita en el corazón, que yo no necesito un rótulo que me diga, no toque esto porque no es suyo. No, a veces hay personas que tienen sus Biblias y le ponen, ¿verdad? Ahí, no robarás, le ponen, por si alguien se encuentra esa Biblia para que no se la lleve, y aún así se la lleva. Pero no, más que eso, es que está adentro, ahí en el corazón. Pero noten que dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Es un pueblo que ha pecado, que necesita de la gracia de Dios. Lo mismo de los 144,000 allá en Apocalipsis 14. Ellos guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús, ellos siguen al Cordero, pero necesitan perdón, necesitan perdón. Y quise ir a este texto porque veamos lo que dice Hebreos 10:14. Muy bien, dice así Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Muy bien. Sabe que aquí uno puede ver esto, bueno, ya los hizo perfectos, dice, pongo mi ley en su mente y en sus corazones, no me acordaré de su pecado. Y uno puede pensar, ve, aquí está hablando de la perfección. Bien interesante que Hebreos
trata el tema de la perfección diferente como se trata en otros lugares. Por ejemplo, en Mateo 5:48, donde dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, está hablando de crecer como Dios, que es amar al prójimo. No habla de perfección sin pecado, no está hablando de eso. De hecho, no hay en la Biblia unido, así como no hay alma inmortal unido, tampoco hay perfección sin pecado unido. No hay esa frase unida. Cuando habla de perfección allá en Mateo, es que vamos siendo semejantes a Dios, amando a las personas, aún al enemigo, la prueba máxima. Sí. Pero en hebreo, en el libro o en la carta a los hebreos, no es esa perfección de lo que Dios hace en mi vida, sino que la carta a los hebreos usa la palabra perfección cuando uno ve el uso que hace para hablar de la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, y por eso lo presenta siempre en pasado, con una sola ofrenda, hizo perfecto. Noten, porque no está hablando de la santificación, de la obra que Dios hace en mí cada día. Está hablando y poniendo que la obra que Jesús hizo ya nos perfeccionó porque nos salva, Amén. porque nos perdona el pecado. Eso lo pueden ver ustedes otros usos en Hebreos, Hebreos 7:11, Hebreos 7:19, Hebreos 9:9, Hebreos 10:1. Bueno, varios textos para ver cómo usa el apóstol allí la palabra perfecto y no sacar una conclusión que no es, porque dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Bien que interesante, en Jesús nosotros tenemos toda la garantía, los 144,000, nosotros y todos necesitamos dos cosas. Número uno, el perdón de nuestros pecados que hemos cometido, y número dos, necesitamos la ley de Dios para comenzar a vivir o para seguir viviendo o para vivir de ahora en adelante una vida nueva en Cristo. Que va a tener algún tropiezo, pues nadie hay que se bautice y diga, de aquí en adelante nunca más voy a pecar. Solo si se bautiza y ya no sale de ahí, o al segundo pues ya no tiene vida. Pero de ahí nadie puede hacer semejante declaración. Entonces creo que la Biblia es muy completa con respecto a este tema. Y es importante, mis queridos hermanos, para que nosotros tengamos en mente que Dios está queriendo llevarnos a esa relación tan profunda con Él que, como dice al final Apocalipsis 14, sigamos al Cordero por donde quiera que Él va, pues en virtud de todo lo que Él ha hecho. Pastor, hoy me gustaría que oraras por nosotros por esto, justamente, para que le permitamos al Espíritu Santo grabar en nuestro corazón su ley para poder vivir con la certeza de lo que Cristo ha hecho ya en nuestro favor, con esa fe, caminar con Él de aquí a la eternidad. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos das este mensaje maravilloso en el que una vez más nos invitas a confiar en tu amor, en tu gracia, en tu justicia y especialmente en tu sacrificio, todo lo que has tenido que hacer para salvarnos a nosotros. Poco comprendemos, Señor, en nuestra mente limitada ese gran sacrificio, pero cada vez más queremos conocer un poquito más. Por favor, Señor, ayúdanos para no descuidar una salvación tan grande. Continúa haciendo tu obra en nuestras vidas, Padre, para que tengamos internamente ese testimonio del Espíritu que nos invita a hacer siempre lo correcto. En el nombre de Jesús. Amén.